Ser castigado o castigado. Tú merecías pasar lo que Jesús pasó por tu pecado, por tu maldad. Merecíamos castigo eterno, merecíamos tormento por toda la eternidad, pero Jesús hace 2000 años decidió hacerlo por ti. Jesús hace 2000 años te amó tanto que Él subió a la cruz, que Él fue lacerado, fue escupido, fue blasfemado, fue vituperado, sufrió para que tú no sufrieras, murió para que tú no murieras. Él se entregó por ti. Piensa en eso en esta tarde. Hoy estamos celebrando Domingo de Resurrección. Jesús murió por ti, tomó tu lugar, fue sepultado, estuvo ahí 3 días y al tercer día se levanta de entre los muertos. Al tercer día resucita, vuelve a vivir para nunca más morir. Y de esa manera todos aquellos, después de ese evento hace 2000 años, todos aquellos que creen en ese sacrificio y ponen su confianza en Cristo Jesús como su Salvador, son salvos, son perdonados, y un día resucitarán también como Él. Señor, muchas gracias por tu sacrificio, muchas gracias por tu amor, que no entendemos los humanos, porque nadie sabemos amar de esa manera. Nadie daría su vida por alguna persona, mucho menos por un pecador. Tú hiciste eso mismo, Jesús, diste tu vida por puros pecadores, no por ningún bueno, por puros malos, Señor. Y aquí estamos en esta tarde por este sacrificio. Ahora estamos redimidos, ahora estamos perdonados, ahora hemos sido lavados con tu sangre. Nuestra alma y nuestras conciencias han sido lavadas, dice la Biblia, de malos actos, Señor. Padre, muchas gracias porque en Cristo Jesús tú derramaste tu ira, tú derramaste tu enojo, Señor. Él siendo santo, Él no teniendo ninguna culpa, pagó por nosotros por amor, por amor. Muchas gracias, Señor, porque el día de hoy, en el año 2012, podemos un grupo de gente estar aquí y decir: yo he creído, yo creo firmemente en el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz del Calvario. Yo le amo, yo le agradezco, yo quiero conocerle, yo quiero servirle, yo quiero caminar a su lado, yo quiero seguir ese ejemplo grande de amor. Muchas gracias en esta tarde, Dios, por tu presencia en medio nuestro y por estar celebrando este sacrificio tan grande que hiciste por nosotros. Te amamos profundamente, Señor Jesús. Te amamos, Dios. Te amamos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aplaudir si quieren, ¿eh? Para mí, conmigo te dio amor.
más fuerte. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de esas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cada vez que volteaba a ver a Jesús, su mirada me hacía sentir que yo debería estar en su lugar. Él no me miraba con odio, sino que a pesar del gran sufrimiento parecía y de su mirada de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender cómo Él decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dices que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo eres tú. De pronto que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti.
aunque supuestamente dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, pues por esa razón me mandaron cuidar esta tumba. Sinceramente, yo quisiera irme de este lugar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que él vaya a salir de esta tumba, y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no, eso no sucederá, pues debimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado, y sus piernas ni quebrarle fue necesario. Él estaba muerto. Ahora que yo recuerde, todos los reyes, emperadores y profetas escribieron. Jesús, hijo mío, por cuanto te aferraste al ser humano y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndolo obedientes a la muerte. Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno, pues ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era solo un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No lo puedo creer. La piedra se está moviendo. ¡Oh, no! ¡Jesús ha resucitado! ¡Él vive! Yo soy la resurrección y la vida. El que En la cruz, porque Jesús ya no está crucificado, él fue sepultado y resucitó. Jesús ya no está clavado en el madero, Él resucitó al tercer día. Amén. Digan conmigo: Jesús vive. Jesús vive. Amén. Vamos a hablar de eso en esta tarde muy rápidamente. Vamos a ir a bautizar. Abran sus Biblias en San Juan, por favor, el Evangelio de San Juan, capítulo 20. San Juan, capítulo 20. San Juan, el Evangelio de San Juan. Dice ahí: el primer día de la semana, que es domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto.
Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar adentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a ustedes. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como me envió el Padre, así también yo les envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes remitan los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba ahí con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi mano en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Vamos a orar. Muchas gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por el recordatorio de esta historia, de esto que sucedió hace 2000 años. Ninguno de nosotros estuvimos ahí, porque hace mucho tiempo que esto pasó, pero por la fe lo creemos. Creemos en las Escrituras, creemos en lo que está escrito, Señor, y muchas gracias porque el mundo entero toma hoy una vez más un día para recordar esto, para reflexionar, para revisarnos si estamos creyendo o no, para revisar si somos creyentes o incrédulos. Muchas gracias, Señor, porque es verdad lo que acabamos de leer, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Saben? Hay poder en la resurrección de Jesús. Jesús resucitó, Jesús vive. Todo sucedió un domingo, el primer día de la mañana, muy de mañana, después de haber sido arrestado, golpeado, vituperado,
azotado, lacerado, crucificado y sepultado. Después de 3 días de luto, después de 3 días de tristeza y de aparente derrota, un domingo por la mañana, cuando aún estaba oscuro, sucedió el milagro más grande de la historia humana. Un milagro sin precedentes, un milagro que es la piedra angular del cristianismo, un milagro sin el cual los seres humanos viviríamos sin esperanza, un milagro que trajo restauración de vida y la posibilidad de que nosotros los hombres pudiéramos ir al cielo con Dios. Este milagro es que un hombre, uno que era mortal, pero que ahora es inmortal, venció a la muerte, levantándose de entre los muertos y volvió a vivir por la gloria y el poder del Creador del universo. Su nombre es Jesús. Jesús resucitó. Jesús volvió a vivir. Jesús vive el día de hoy. Jesús está aquí y está bien y está vivo. Esa es la realidad. Eso es lo que estamos celebrando en este día. Y cada domingo es lo que celebramos los cristianos alrededor del mundo, que Jesús resucitó. Su resurrección no fue cualquier resurrección. Su resurrección es muy diferente a otras que han sucedido en la historia humana. Hay 2 tipos de resurrección. Una resurrección temporal y la otra es resurrección permanente o eterna. Una es temporal y otra es eterna. La resurrección temporal es resurrección de los muertos. La resurrección eterna es resurrección de entre los muertos. En las Escrituras vemos varias resurrecciones temporales, incluyendo las que el Señor Jesús realizó. No sé si se acuerdan una vez que Jesús levantó a un hombre que ya hacía 4 días que se había muerto, ya de día. Y Jesús lo levantó. Su nombre fue Lázaro. Jesús también, la Escritura registra que levantó a la hija de Jairo. Y viene y la levanta. Talita Kumi. Niña, levántate. Y le resucita a Jesús. También Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín. Cuando iban a enterrar a este muchacho que era hijo único de esta viuda, Jesús vio a la mujer llorando y viene y toca el féretro y le dice: levántate al muchacho, y vuelve a vivir. A esos 3 Jesús resucitó, pero todos ellos volvieron a morir, porque fue una resurrección temporal. Pero la resurrección de Jesús es permanente, es eterna, ya que fue de entre los muertos, por la gloria y el poder de Dios. Jesús no volverá a morir, sino que vive por siempre. Jesús está vivo el día de hoy y tiene un cuerpo glorificado, tiene un cuerpo glorioso y perfecto, un cuerpo diseñado para funcionar en la esfera espiritual y que no sufre ningún daño y no tiene ningún impedimento. Ese es el cuerpo que Jesús al resucitar obtuvo de parte de Dios. Esa resurrección eterna es el día de hoy el prototipo y la primicia de la futura resurrección de todos aquellos que vayamos a morir en Cristo Jesús. Un día los que muramos vamos a resucitar. Dile a alguien en esta tarde: aunque te mueras, dile, aunque te mueras vas a volver a vivir. Dile ahí a la persona que está a tu lado, dile, aunque te mueras vas a volver a vivir. Y dile: y tengo buenas noticias para ti, vas a tener un cuerpo glorificado, vas a tener un cuerpo perfecto, hermoso y sin límites. Díselo, dile: ya no vas a tener ese cuerpecito tan lindo, dile, vas a tener uno más lindo. ¿Ven? Aquellos que no están contentos con su cuerpo, que yo diría que es la mayoría, quizá el 99.99% de aquí, yo les tengo buenas noticias. Cuando resucitemos vamos a recibir un cuerpo como el que Jesús tuvo, o el que tiene, un cuerpo glorioso, un cuerpo perfecto, hermoso y sin límites, sin límite alguna. Esa es la esperanza de nosotros los creyentes. Saben, hay poder en la resurrección de Jesucristo, no solamente para el futuro. Hay poder en la resurrección de Jesús, no solamente para llegar a la vida eterna, pero hay poder en la resurrección de Jesucristo para la vida cotidiana también, para el día de hoy. Y quiero tocar 3 puntos rápidamente. ¿Cuál es ese poder para nosotros el día de hoy, que vivimos en el siglo XXI?
Número 1, hay poder en la resurrección de Jesucristo para ser perdonados, para ser justificados. Dice ahí en Romanos 4:25, los que tienen Biblia pueden ir a Romanos 4:25, dice de esta manera la Biblia: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús fue entregado por nuestros pecados, pero fue resucitado para que nosotros pudiéramos ser justificados delante de Dios. No hay nada que pese más a los seres humanos que el peso de la culpa. Escúchenme esto, muchos de ustedes están luchando con esto el día de hoy. No hay nada que pese más a los seres humanos que el peso de la culpa. La culpa, el peso del mal y del pecado que hemos cometido. Por eso los hombres buscan aliviar su dolor con cuantas cosas se les ocurre, pero no logran aliviarlo, no logran apagar esa culpa. Antes bien van de mal en peor, porque la culpa de sus pecados siguen ahí. A pesar de que hagan e intenten lo que quieran hacer para aliviar esa culpa, no logran apagar esa conciencia y van de mal en peor. Vemos eso en la gente viciosa. Ser justificados por Dios en Cristo Jesús es un milagro que conlleva poder. Conlleva poder. No cualquiera puede ser perdonado por Dios. Escuchen esto, iglesia. No cualquiera puede ser perdonado por Dios. Dios es santo. Dios es santo. Cualquiera puede ser perdonado por sus padres. Cualquiera puede ser perdonado por sus hermanos. Cualquiera puede ser perdonado por sus parientes, por su prójimo, pero no por Dios. Solo aquellos que han creído y puesto su confianza en el sacrificio de Jesucristo pueden ser perdonados por este Dios santo, y esto conlleva poder. Esto conlleva poder. Poder de Dios y no de hombre. Poder de Dios y no de hombre. Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque sé que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y a los gentiles. Hay poder en la resurrección de Jesús para ser perdonados. Tú puedes ser perdonado, tú puedes ser perdonada el día de hoy por el poder de la resurrección de Jesucristo. Si nunca has sido perdonado, si nunca le has pedido a Dios perdón, hoy es el día que tú puedes salir de este lugar con tus pecados todos perdonados y lavados por la sangre de Jesús, porque hay poder en la resurrección suya. Amén. Jesús fue entregado por nuestros pecados y resucitado por nuestra justificación. Esto es verdadero poder. Hay poder en la resurrección de Jesucristo, número 2, para ser renacidos. Para ser renacidos. Dice ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice de esta manera: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hay poder en la resurrección de Jesucristo para ser renacidos. Para poder renacer, para volver a empezar. Eso es lo que quiere decir la palabra renacer o resurrección. Volver a empezar, un nuevo empezar, un nuevo comienzo. Hay poder en la resurrección de Jesús para que tú puedas volver a empezar. ¿Cuántos quieren volver a empezar? Levanten la mano. ¿Cuántos quieren volver a empezar? En la vida. No me refiero al servicio, en la vida. ¿Cuántos quieren tener la oportunidad continua de empezar de nuevo? Creo que todos anhelamos eso en un momento de nuestra vida. Todos anhelamos que se nos pueda perdonar, que pueda ser borrón y cuenta nueva. Todos llegamos a un punto en la vida en donde buscamos la verdad y nos confundimos y quisiéramos volver a empezar porque hemos hecho tanto mal. Decimos en México, la regamos tanto que quisiéramos que alguien nos diera la oportunidad de volver a empezar. Bueno, déjame te digo que en Cristo hay la oportunidad de volver a empezar continuamente. En Cristo Jesús tenemos esta oportunidad cada mañana. Cada día que nos levantamos de la cama, cada día que despertamos y abrimos nuestros ojazos tapatíos, tenemos la oportunidad, los creyentes, de volver a empezar. La palabra de Dios dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. El salmista lo dice de esta manera: por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Eso es una realidad.
Eso es una realidad. No es cierto que el dolor y la tristeza dura por siempre. Hay una oportunidad en Dios cada día para que nosotros podamos volver a empezar. Es una oportunidad que Dios nos da y tenemos que aprovecharla. A los que hemos nacido de nuevo, a los que tenemos una comunión continua con aquel que creó el universo todos los días, es un día nuevo para nosotros. Hace falta poder para poder presentarse delante de un Dios santo cada mañana, llegar hasta el trono de su gracia y poderle llamar papá y no ser fulminados, exterminados por él, porque Dios es santo. Eso sucede solamente por el poder de la resurrección de Jesucristo, y porque esa resurrección logró que nosotros los seres humanos pudiéramos ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Por eso es que nosotros con toda confianza, los creyentes, podemos acercarnos al Señor y le llamamos Padre. Y hacemos oraciones que muchas veces yo no entendía cuando no estaba en Cristo, cuando tenía una religión que yo decía conocer al Señor, pero nunca había leído la Biblia. Yo no entendía por qué esos cristianitos le hablaban tan osadamente, tan confianzudos a Dios, porque yo no sabía que tenía una relación con Él y que Él era su Padre de ellos y que no era mi Padre. No todos los hombres son hijos de Dios. La gente se pregunta, y puede decir alguien en esta tarde: momento, José Luis, no todos los hombres son hijos de Dios. Déjame te digo, no. Todos son criaturas de Dios. Todos fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza, pero según la Biblia, no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Él. Dice la Biblia que en el mundo estaba, hablando de Jesucristo, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Jesús les dio el poder o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales esos hijos no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de Dios, sino por voluntad de Dios. Hace falta creer en Cristo Jesús para poder ser llamado un verdadero hijo de Dios. Jesús es el único que te puede hacer un verdadero de Dios. Jesús es el único que puede hacerte renacer. Jesús es el único que por el poder de la resurrección puede dejarte volver a empezar en tu vida una y otra vez, y eso conlleva poder. Tú puedes ser el día de hoy un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios por el poder de la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo uno sabe si es uno hijo de Dios? Te lo voy a decir bien sencillamente. Y yo le hago la pregunta a la gente: cuando tú te mueras, ¿a dónde te vas a ir? ¿Al cielo o al infierno? Si tu respuesta es no sé, lo más probable es que no eres o no estás en Cristo Jesús. Tu fe no está en el Hijo de Dios. Los creyentes, los cristianos, sabemos que en el momento que muramos nos vamos directamente al cielo. ¿Por qué? No por buenos, sino por la fe en Cristo Jesús. Porque estamos viviendo una vida que le agrada a Dios, buscando al Señor cada día. Esa es la fe y esa es la promesa para los hijos de Dios. Hay poder en la resurrección de Jesucristo para vivir una vida nueva, una vida victoriosa. Dice ahí en Romanos 6:4, Romanos 6:4, dice, vamos a ver desde el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hay poder en la resurrección de Jesucristo para vivir una vida nueva, para vivir una vida victoriosa. No hay por qué vivir derrotados, no hay por qué vivir en el pecado.
Digan conmigo en esta tarde, no tengo por qué vivir derrotado. Digan conmigo, no tengo por qué vivir derrotado. Digan, no tengo por qué vivir en el pasado. No tengo por qué vivir en el pecado. No tienes por qué. No tienes por qué vivir derrotado, derrotada, triste en tus pecados. No tienes por qué estar viviendo en el pasado. El pasado ya pasó. Hay poder en la resurrección de Jesucristo para vivir una vida nueva, una vida que le agrade a Dios, una vida victoriosa por el poder de la resurrección de Jesús. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Hay gente que todavía vive sus recuerdos de hace 20, 30 años. Lo que les hicieron, lo que le dijeron, esas cosas ya pasaron. O lo que uno hizo. Lo que tú hiciste hace 10, 15, 20 años, aún ayer ya pasó, quedó en el ayer. No tienes por qué vivir en el pasado. Hay poder en la resurrección de Jesús para vivir una vida nueva, una vida victoriosa. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que vivir en el presente. Yo no tengo por qué, tú no tienes por qué creerle al diablo y sus mentiras o lo que opina de nosotros, sino creer a la palabra de Dios y lo que ésta dice de nosotros. Hay poder en la resurrección de Jesucristo para rechazar el pecado. Hay poder en la resurrección de Jesús para decir no. Hay poder para decir basta ya con esta maldad, este pecado. Antes no podíamos. Antes no podíamos dejar de pecar. ¿Por qué? Porque el poder de la resurrección de Cristo no había venido, no había llegado a nuestras vidas todavía. Y cedíamos a la tentación, y cedíamos al pecado. Y por eso muchos no pueden salir de sus vicios, muchos no pueden salir de su estilo de vida pecaminoso, porque no tienen el poder de Dios para resistir eso, para rechazar eso, para decirle no al pecado. Basta ya. La Biblia dice, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es fe, esto es poder. Considérate muerto al pecado. ¿Cuántos se consideran muertos al pecado? Dice muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Es verdad que por nuestra naturaleza pecaminosa nunca vamos a dejar de pecar. No me malentiendan. Es verdad que por nuestra naturaleza pecaminosa, los creyentes y cualquier ser humano nunca vamos a dejar de pecar, pero tampoco debemos caer en una actitud derrotista y decir, me rindo, este pecado me venció, no puedo más con él, cedo a él. Eso sería una actitud derrotista. Hay poder en la resurrección de Jesucristo para luchar contra cualquier pecado y cualquier tentación que pasamos los mortales. Hay poder en la resurrección de Jesucristo para vivir por la gracia de Dios una vida nueva, una vida agradable a Dios, una vida victoriosa. Y hoy tú puedes empezar a vivir una vida diferente de lo que estás viviendo hasta el día de hoy. ¿Qué mentiras te ha dicho Satanás? ¿En qué te ha estado mintiendo? ¿En qué área te ha estado tentando? ¿En dónde te ha estado haciendo caer el enemigo constantemente? No le creas, no le hagas caso. Hay poder en Cristo para resistirlo. Digan conmigo, hay poder en Jesús para resistir al maligno. Digan conmigo, hay poder en Jesús para resistir al maligno. Dice la Biblia, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Eso es poder. Hay que resistirlo en el poder de la resurrección de Jesús. Hoy tú puedes comenzar una vez más. Hoy Dios te da la oportunidad, este día domingo de resurrección del 2012. Hoy Dios te está diciendo, te traje a este lugar. No te trajeron a la fuerza. Tú no puedes decir, no, es que me forzaron. Te hicieron una invitación, tú accediste, voluntariamente estás aquí, aunque algunos quizás regañadientes, pero déjame te digo, Dios te trajo aquí para que empieces una vida nueva, una vida victoriosa, una vida limpia y agradable delante de Él. Ese poder para ser perdonado, para volver a empezar de nuevo y para vivir una vida victoriosa está disponible para ti el día de hoy. Si lo quieres, porque hay pecadores que están todavía bien contentos en sus pecados y nadie los va a convencer de otra manera. Si lo quieres, lo único que tienes que hacer es lo que hizo María Magdalena, Pedro y Juan. ¿Qué hicieron ellos?
María Magdalena corrió muy de mañana a buscar a su Señor muerto en la tumba y no lo encontró. María Magdalena corrió y lo que encontró fue un Cristo que no estaba muerto sino vivo. Pedro y Juan también corrieron con todas sus fuerzas al oír que Jesús había resucitado y vinieron a ver si esto era así. Uno de ellos, el cual era Juan, corriendo más a prisa, llegó primero a la tumba, pero no se animó a entrar, quizá por miedo. Pero cuando llega el valiente Pedro, se anima a entrar él también, y los dos, al ver la tumba vacía, creyeron. Lo que te pide el Señor el día de hoy, para tú volver a empezar, para ser perdonado, es que creas. Tienes que creer, tienes que tener fe. Hubo un problema con uno de ellos. El problema de uno de ellos, llamado Tomás, fue su incredulidad. Y que solo creyó cuando vio a Jesús resucitado. Y él dijo: si yo no viere la señal, si yo no metiera mi dedo en sus heridas, no voy a creer. Por eso el Señor le reprendió duramente y le dijo: no seas incrédulo, sino creyente, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados, bendecidos, felices los que no vieron y creyeron. Por eso les dije, en la oración dije, hace 2000 años que sucedió esto. Yo no estuve ahí, pero por fe he creído esa historia y que ese sacrificio se hizo por mí. Jesucristo dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. El problema de Tomás fue su incredulidad. El problema de Tomás fue su falta de fe. Ese es el problema de muchos y de la mayoría de la gente el día de hoy. No pueden, no quieren creer simplemente y endurecen el corazón. Yo te pido en esta tarde que no seas incrédulo como Tomás. Yo te pido en esta tarde que no seas mujer incrédula como Tomás, sino sé creyente como María Magdalena. Hombre, sé creyente como Pedro y como Juan. Que aunque Juan corrió primero, pero no entró, no se animó. Hay algunos que han intentado, han querido establecer con Dios o con la iglesia una relación y no han podido. Ese es el día que tú puedes empezar. Cuando llega Pedro corriendo, que llegó de segundo, entonces entró y vio y creyó. Hoy tú puedes ver a Jesús con tus ojos de la fe y ser salvo. Hoy tú puedes encontrarte con Jesús que resucitó, y al encontrarte con Él, al verlo, podrás empezar de nuevo. Hoy tú puedes ver a Jesús y puedes empezar a vivir una vida victoriosa, una vida nueva, una vida agradable a Dios. Hoy tú puedes ver a Jesús y recibir el perdón de tus pecados. Jesús está vivo el día de hoy y Él está aquí porque te ama y porque ese sacrificio también aplica a ti. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración. ¿Saben? Creo que Dios quiere salvar a alguien en esta tarde. Lo creo de todo corazón. Yo sé que Dios está buscando a alguien en esta tarde de entre nosotros. El Señor quiere salvar tu vida. Esta es una oportunidad muy buena para ti. Este es el día de tu salvación. Vamos a orar. Cierren sus ojos, por favor, cierren sus ojitos. Nadie está distraído, no miren allá afuera. Al rato vamos a bautizar gente, olvídate de eso. Cierra tus ojos, concéntrate ahora en esto. Inclina tu cabeza, ora un poco. Vamos a orar. Vamos a orar. Escuchen esas preguntas que les voy a hacer. Si nunca antes has orado a Dios pidiéndole que te perdone, hazlo hoy. Escúchame, hombre, escúchame, mujer. Si nunca antes has orado a Dios pidiéndole que perdone tus pecados, hazlo hoy. Él lo va a hacer. La razón por la cual Dios no ha perdonado todavía tus pecados es porque no se lo has pedido de todo corazón. Ese es el día para hacerlo.
No te vayas de este lugar todavía cargando con tus culpas. No te vayas todavía de este lugar cargando con la condenación. No te vayas todavía de este lugar como veniste, de la misma manera y con la misma condición, como un pecador, como una pecadora. Hoy pídele perdón a Dios. Ese es el día de salvación para ti. Si nunca antes has entregado tu vida y tu corazón al Señor, entrégalos hoy. Entrégale tu vida, entrégale tu corazón. ¿Sabes? Él va a recibir tu corazón, Él va a recibir tu vida. Hay gente que dice, pero está manchada mi vida, pastor. Tengo muchos pecados, tengo vicios, me he portado mal. ¿Sabes? A esos es a los que anda buscando Jesús. A ellos fue a los que vino Jesús a buscar. Jesús dijo, yo he venido a buscar a pecadores, yo he venido a buscar a los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médico. Yo he venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Si nunca antes le has pedido a Dios que te salve, hazlo hoy. Si nunca antes le has pedido a Dios de todo tu corazón, sálvame Dios, sálvame Dios, salva mi alma, salva mi espíritu, sálvame de esta vida que llevo, sálvame de esta terrible vida que llevo, este estilo de vida, este pecado, esta rebeldía, esta actitud tan horrible que tengo conmigo y con todos. Sálvame, Señor. Él lo va a hacer. Si nunca le has dicho al Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna, de tal manera que cuando muera, llegue al cielo, mi nombre ya esté escrito ahí como una reservación para mi personal. Hazlo hoy, hazlo hoy. Él lo va a hacer. Corre a Él en esta tarde. Corre a Él en esta tarde. Corre a su cruz. Corre a Jesús. Ven a Él corriendo en este día y pídele todo esto con todo tu corazón. Él está aquí en esta tarde. Ven y encuéntrate con Jesús. El Señor está esperando por ti. Vamos a cantar una alabanza. Yo te voy a pedir, principalmente a aquellos que están de visita, si necesitas oración, ven aquí enfrente, vamos a orar por ti. Si quieres recibir el perdón de tus pecados, ven aquí enfrente, vengan aquí enfrente, vamos a orar, vamos a decirle a Dios, Señor, este es mi día de salvación. Pasa aquí enfrente, ven a Jesús, corre a Jesús, Jesús está aquí en esta tarde. Ven a Él, ven a Él, ven a Él, ven a Él, Él está aquí para perdonar tus pecados. Vamos a cantar esta alabanza, iglesia. Gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Caminando con Jesucristo, pero basta ya. Quiero empezar en esta tarde. Ayúdenme a orar por mí. Iglesia, ayúdenme a orar a Dios por mí, que Dios me perdone, que cambie mi vida, que cambie mi manera de ser. ¿Habrá
aprovechar este poder de la resurrección para vivir una vida victoriosa, para seguir viviendo una vida buena, Señor, para seguir luchando, resistiendo al enemigo, las tentaciones que nos acechan todos los días. Declaramos poder en la resurrección de Jesús. Yo declaro en esta tarde el poder de Jesucristo, el poder de su resurrección sobre la iglesia tuya, Señor, sobre tus hijos, Señor. Muchas gracias, Dios. Que este poder nos sustente desde hoy y para siempre, Señor. En el trabajo, en la casa, en la calle, donde vayamos, que el poder de tu resurrección vaya y esté siempre con nosotros, Señor, para vivir una vida agradable a ti, Señor. Muchas gracias, Dios, en esta tarde. Celebramos tu victoria, celebramos que no estás en la tumba, celebramos que no estás en el madero, celebramos que tú resucitaste de entre los muertos, y te damos gracias por esa esperanza que tenemos los creyentes, que un día vamos a